Om Namaste. En este vídeo os voy a hacer una pequeña presentación de la asignatura Jnana Yoga y Vedanta, la primera parte, por Swami Vivekananda. Está basada en una conferencia impartida por Swamichi en Londres y que he traducido al español. Además he añadido una serie de slokas del Gita y comentarios de Sri Ramakrishna con el objetivo de facilitar la comprensión del texto y ayudarles a observar la importante influencia del Gita en Swami Vivekananda. Esta asignatura sobre el yoga del conocimiento, en base a las enseñanzas de Vivekananda, nos permitirá abordar mejor el estudio de los 7 últimos capítulos del Gita. Después de estudiar el último capítulo del Gita, encontraremos la asignatura Jnana Yoga, unidad en la diversidad también de Swami Vivekananda, que nos permitirá profundizar aún más en las profundas enseñanzas de la filosofía del Jnana. Vivekananda analiza temas tan profundos como el origen de las religiones, el materialismo, por qué debemos hacer el bien, las bases del Vedanta, la relación entre cuerpo y alma, la búsqueda de Atman, el concepto de Maya, la filosofía monoteísta del Vedanta, el concepto de Dios está en nuestro interior, el despertar espiritual de la libertad, la filosofía Advaita, la no dual, el concepto de unidad en la diversidad y la idea de que la verdadera religión no está ni en los libros ni en los templos, sino que es la realización de Dios. Esta asignatura se compone de 8 temas. El primero es la necesidad de la religión, el segundo la verdadera naturaleza del hombre, el tercero es Maya, ilusión y Vedanta, en el cuarto desarrolla aún más el concepto de Maya, en el quinto analiza la relación entre Maya y libertad, en el sexto el absoluto y su manifestación, en el punto 7 el concepto de Dios en todo, y en el último, en el 8, se centra en la realización de Dios, que es desde luego lo más importante. Os voy a leer algunos párrafos de este magnífico ensayo. De todas las fuerzas que han obrado y siguen obrando para moldear los destinos de la raza humana, ninguna ciertamente es más potente que aquella cuya manifestación llamamos religión. Los sentidos son demasiado limitados y el cuerpo es demasiado limitado para expresar el infinito. Manifestar el infinito a través de lo finito es imposible y tarde o temprano el hombre aprende a abandonar el intento de expresar el infinito a través de lo finito. Este abandono, esta renuncia al intento es el trastorno de la ética. Sin la sanción sobrenatural, como se le llama, o la percepción del supraconsciente, no puede haber ética. Sin la lucha hacia el infinito no puede haber ideal. Cualquier sistema que quiera atar a los hombres a los límites de sus propias sociedades no es capaz de encontrar una explicación para las leyes éticas de la humanidad. Es grandioso y bueno conocer las leyes que gobiernan las estrellas y los planetas. Es infinitamente más grande y mejor conocer las leyes que gobiernan las pasiones, los sentimientos, la voluntad de la humanidad. Esta conquista del hombre interior, la comprensión de los secretos de los trabajos sutiles que están dentro de la mente humana y el conocimiento de sus maravillosos secretos, pertenecen enteramente a la religión. La religión es el mayor poder motivador para realizar esa energía infinita que es el derecho de nacimiento y la naturaleza de cada hombre. En los tiempos modernos, si un hombre cita a Moisés, Buda o Cristo, se ríen de él, pero si dicen el nombre de un Huxley, Tyndall o Darwin, le aplaudirán. El tiempo, el espacio y la causalidad, por lo tanto, están en la mente, y como este Atman está más allá de la mente y sin forma, debe estar más allá del tiempo, más allá del espacio y más allá también de la causalidad. Ahora bien, si está más allá del tiempo, del espacio y de la causalidad debe ser infinito. Atman debe ser primero escuchado, luego pensado y luego meditado. Una idea se destaca como el centro de todos los sistemas éticos, expresada en varias formas, a saber, hacer el bien a los demás. El motivo rector de la humanidad debería ser la caridad hacia los hombres, la caridad hacia todos los animales. La ignorancia es la gran madre de toda miseria. Todos van a la muerte y sin embargo existe ese tremendo apego a la vida. De alguna manera no sabemos por qué nos aferramos a la vida. No podemos renunciar a ella y esto es Maya. Todo lo que tiene forma, todo lo que evoca la vida en tu mente está dentro de Maya, porque todo lo que está sujeto a las leyes del tiempo, el espacio y la causalidad están dentro de Maya. El Vedanta dice que debe llegar el momento en que miremos hacia atrás y nos reiremos de los ideales que nos hacen temer
renunciar a nuestra individualidad. La renuncia es el verdadero comienzo de la religión. El deber del Vedanta es armonizar todas estas aspiraciones, hacer manifiesto el terreno común entre todas las religiones del mundo, tanto las más elevadas como las más inferiores. La interdependencia es la ley de todo el universo. Al preguntar qué causó el absoluto, ¿qué error estamos cometiendo? Para hacer esta pregunta tenemos que suponer que el absoluto también está atado por algo, que depende de algo. Y al hacer esta suposición, arrastramos al absoluto al nivel del universo. Porque en el absoluto no hay ni tiempo, ni espacio, ni causalidad. Es todo uno, lo que existe por sí solo no puede tener ninguna causa. Lo que ahora se requiere es una combinación del corazón más grande, Bhakti, con la intelectualidad más alta, llana, del amor infinito con el conocimiento infinito. Fantásticas estas reflexiones, ¿verdad?, de Swami Vivekananda. Y ahora ya podemos empezar a estudiar los 7 últimos capítulos del Gita centrados en el Jnana Yoga, en el yoga del conocimiento. Om Namaste, muchas gracias.